Vamos a aparecer en los libros de historia, ciencia, economía, biología, medicina. Y para cuando tus nietos te pregunten, oye, güey, ¿qué onda con el virus SARS-CoV-2? No quiero que te quedes con cara de pues estuvo terrible. Con toda confianza podrás ir a internet, buscar este video y platicarle los mejores facts de la pandemia. Check the mic and make sure it sound right, boys. Entonces, bueno, nada, lo que ya sabemos, enero 2021 es el punto máximo de la pandemia, al menos aquí en México, incluso peor que cuando empezó el confinamiento en marzo del 2020. Ya son más de 2 millones de muertes en todo el mundo, más de 90 millones de casos y en total somos más de 7,000 millones de personas. En México van más de 140,000 defunciones, más de 1 millón de casos y somos más de 127 millones. O sea, somos un chorro, somos más que Reino Unido y Canadá juntos. El crecimiento de la migración se redujo un 27%, lo que equivale a aproximadamente 2 millones de migrantes. Qué mejor ejemplo que los hondureños. O sea, imagínate en qué condiciones viven, que deciden hacer eso. Y esto afecta, por supuesto, también a lo que conocemos como población flotante. Entonces, yo dije, ¿cómo hablar de una pandemia si es algo que absolutamente nadie en el planeta Tierra ha vivido? Así que investigando me di cuenta que la última pandemia que le sucedió al planeta Tierra fue hace más de 100 años, o sea, la gripe española. Esta también es conocida como la pandemia madre del siglo XX. Empezó en 1918 y terminó en 1920. ¿Cuáles eran los síntomas? Exactamente los mismos: dolor de cabeza, tos, fiebre y dificultades para respirar. ¿Por qué se llama gripe española? No nada más le dio a los españoles, pero resulta que en España es en donde se le dio más atención. Según datos de la OMS, hubo 50 millones de muertes y esas fueron mucho más que las muertes que dejó la Primera Guerra Mundial, la cual estaba apenas terminando cuando esta gripe empezó. Entonces, bueno, recordemos que la ciencia y la tecnología no eran tan avanzadas, y por muy avanzados que nos consideremos, la verdad es que no sé cómo le voy a explicar esto a mis hijos. Y esa es una más de las razones por la que los extraterrestres todavía no nos visitan ni nos visitarán, así que don't worry. Además de eso, en ningún país existía lo que en México conocemos como la Secretaría de Salud, o sea, ningún país tenía el servicio público para atender la salud de sus habitantes. No se les hacía importante, había otras cosas en que pensar. Todos los médicos que existían en ese entonces eran financiados por la iglesia o privados y muy caritos. Se dice que se originó en uno de los campos de batalla del occidente y pues se esparció cuando le dijeron a los soldados, enfermos y no enfermos, así de pues aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, y pues cuando llegaron a sus casas contagiaron a toda la familia. Estos eran hombres de batalla de entre aproximadamente 20 y 40 años, así como ahorita la primera línea de riesgo son los médicos y después los más vulnerables son los ancianos, así que cuando se murieron la mayoría de hombres entre 20 y 40 años, que eran los que tenían fuerzas y energía para trabajar, pues se abrió el campo laboral para las mujeres, porque fue así de bueno, ¿a quién ponemos a trabajar si ya no hay hombres? Tráete a las mujeres. Los hijos de la pandemia, o sea, quienes fueron concebidos y nacidos durante la pandemia, nacieron con muchas deficiencias en el sistema inmunológico, y esto, según demuestra la ciencia, es por todo el estrés que recibieron durante el embarazo. De hecho, hace poco nació el primer hijo COVID en el IMSS, no sé si vieron esa nota. A Mahatma Gandhi le tocó vivir esto, y él tenía un periódico medio contestatario, diría yo, porque ahí se dedicó a publicar las deficiencias del gobierno. La primera nación en inaugurar su sector de salud fue Rusia en 1920. Después el mundo y los gobernantes comprendieron la importancia de las relaciones internacionales. Les cayó el 20 y dijeron, pues sí, o copelo o cuello. Y en 1945 se crea la ONU y después la OMS en 1948. Esto de Susana Distancia no es nada nuevo. Este tipo de campañas también sucedieron hace más de 100 años, y pues bueno, como ya sabemos, los estudios demuestran que las ciudades en donde no se guardó la cuarentena se seguían haciendo los eventos y las misas multitudinarias, pues los efectos fueron mayores que en las comunidades en donde sí respetaron el confinamiento. Ahora, tal vez te estés preguntando por qué no hablé de la influenza, o mejor conocida como gripe porcina, aun cuando esta se expandió en más de 200 países. Pues bueno, porque no fue tan invasiva, y para que me entiendas, ahí te va este dato. El virus H1N1 es transmisible en la medida que una persona puede contagiar a 1.6 personas. Mientras que el SARS-CoV-2, una persona puede contagiar a 3 personas.
La influenza duró 16 meses, te mataba o te mata si es que tienes enfermedades letales antecedentes, y el COVID es letal por sí mismo porque causa la autoinmunidad. Esto quiere decir que el sistema inmunológico, o sea el sistema dedicado para protegerte, pues se le bota un tornillo y ataca tus células sanas, como por ejemplo sucede con el SIDA. Creo que tenemos varias lecciones que aprender tanto de la gripe española como de la influenza, así que asegúrate de estar siendo un ciudadano responsable para que cuando tus nietos te pregunten por este momento de la historia, tengas una gran lección que compartirle. Y por cierto, mañana es 23 de marzo y cumplimos 10 meses de cuarentena. Check the mic and make sure it sound right, boys.